Me complace darle la más cordial y afectuosa bienvenida a este webinar en el que, como marcan nuestros estatutos, estamos generando una nueva era en las materias de la medicina espacial, la medicina bárica y la medicina del transporte. El día de hoy tenemos el honor de tener como invitado especial para nuestra plática al doctor Eduardo García Magaña, de quien me voy a permitir leer, voy a presentárselos algunas partes de su currículum, que es muy extenso, pero es un honor tenerlo acá y con el motivo de su presencia, de su participación, estamos dando la primera conferencia sobre medicina hiperbárica y subacuática. Como decía antes, es una de las ramas de esta sociedad que queremos desarrollar junto con ellos, eventualmente con la Sociedad de Medicina Hiperbárica y Subacuática que ya existe en México. El doctor Eduardo García Magañas hizo su licenciatura como médico cirujano en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente hizo la especialidad en Medicina Interna en el Hospital General Agustín O'Haran, también de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una maestría en Medicina Hiperbárica y Subacuática en la Universidad de Barcelona, en la ciudad de Barcelona, en España. Tiene una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública, que está en curso. Tiene un diplomado en diabetología en la Universidad de La Salle, diplomado de estrategias de educación para médicos especialistas en la Universidad de La Salle, en gerencia y liderazgo hospitalario, también un diplomado del Instituto Nacional de Salud Pública y otros diplomados adicionales. Está certificado en medicina interna por el Colegio de Medicina Interna de México. Él tiene un curso de Diving Medical Officer que obtuvo en la International Bureau of Underwater Medicine. Tiene un certificado Wing Focus para ultrasonografía, que es un punto de cuidados de urgencias y cuidados críticos. Tiene maestría en medicina hiperbárica, como mencionamos, en la Universidad de Barcelona. Sus actividades docentes, actualmente es profesor catedrático de la especialidad en medicina hiperbárica de la Secretaría de Marina en el Hospital de Especialidades de Veracruz, Veracruz, México. Es profesor y coordinador del Diplomado de Medicina Hiperbárica y del Buceo de la Universidad Anáhuac, en la Escuela Internacional de Medicina que está en Cancún, en Quintana Roo. Pertenece a los miembros de la Undersea Hyperbaric Medical Society desde 1999 y es miembro del Colegio Mexicano de Medicina Interna desde 2005. Es miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Hiperbárica y Subacuática desde 2002. Es miembro de la European Undersea Biomedical Society desde 2017. Miembro titular de la Asociación Mexicana de Medicina Hiperbárica desde 2018 y miembro del American College of Physicians desde 2020. Sus actividades laborales está adscrito como médico al Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Zona del IMSS desde 2012. Es médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Cozumel desde 2008. Director médico del Hospital Internacional de Cozumel desde 2013 y es coordinador clínico del Hospital General de Cozumel desde 2018. Con estos antecedentes académicos y la experiencia que tiene, tendremos el placer de disfrutar su plática que se denomina Aspectos Actuales en Medicina Hiperbárica Subacuática y como dije, para dar inicio a la parte de la medicina bárica, que ya todos sabemos tiene dos partes, la hipobárica, que va del nivel del mar hasta el espacio, y la hiperbárica del nivel del mar o de alguna superficie terrestre hacia cavidades en la tierra y desde luego en cuerpos acuáticos. Eduardo, eres bienvenido y te dejo con tus oyentes aquí, el auditorio, que son algunos miembros de la Sociedad Mexicana de Medicina Aeroespacial, Hiperbárica y del Transporte. Te dejo el micrófono para que nos des tu presentación. Bienvenido y gracias por tu presencia. Bueno, ¿qué es la terapia con oxígeno hiperbárico? Bueno, es un tratamiento en el cual vamos a usar un dispositivo conocido como cámara hiperbárica, de los cuales hay distintas modalidades. Hay unas que son para una persona, que se conocen como cámaras monoplazas, y otras que son para varias personas, que se conocen como cámaras multiplazas. Los materiales son variados.
por lo general son las monoplazas metálicas con una recubierta de acrílico y las multiplazas son metálicas que pueden ser cilíndricas, pueden ser cuadradas, que son la nueva moda. Y lo típico es que dentro de estos receptáculos que están completamente diseñados para poder meter seres vivos, ya sean animales o humanos, se incrementa la presión ambiental. Y esta presión ambiental tiene que estar por arriba de 1.5 atmósferas para que sea considerada hiperbárica. Y dentro de este ambiente confinado, controlado, se le da un gas al paciente a respirar, distinto al aire. Lo ideal es que sea oxígeno al 100%, que es la terapéutica, pero en ocasiones, sobre todo en casos de enfermedad por descompresión severas, se utilizan mezclas de gases como el nitrox o el heliox para lograr alcanzar ciertas profundidades. Este es otro modelo de cámara monoplaza en la cual vemos que la mitad del acrílico ocupa una parte de la cámara y la otra parte es completamente metálica. Y este es un modelo de cámara multiplaza. Por lo general, estas son cámaras cilíndricas o cuadradas. Las más modernas tienen puertas rectangulares que nos permiten meter una camilla o bien introducir al paciente en una silla de ruedas. Y algunos tienen escotillas para poder meter y sacar medicamentos o excretas sin la necesidad de descomprimir al paciente. Aquí tenemos algunos ejemplos de cámaras, ¿no? Algunas son para uso clínico y otras son para uso de accidentes del buceo. Estas cámaras que son de uso clínico, muchas pueden utilizar tratamientos para cierto número de personas. Algunas están diseñadas para respirar por mascarilla y otros como esta de acá abajito, que es la cámara del Hospital Moisés Broggi de Barcelona, donde tuve la oportunidad de hacer mi maestría, está diseñada para tener estos cascos que se conocen como hoods hiperbáricos. Otras cámaras como esta muy grande que vemos aquí arriba, que es la cámara hiperbárica del Hospital Karolinska en Suecia, es una cámara que tiene inclusive hasta una terapia intensiva dentro. Es una cámara cuadrada que puede entrar completamente en la cama de un paciente. Esta es una cámara hiperbárica enfocada al buceo. Por lo general tienen esta forma que son cilíndricas y tienen unas características que tienen una doble escotilla que nos permite meter y sacar pacientes, meter y sacar personal sin afectar el tratamiento del paciente que estamos manejando en ese momento. Bueno, tiene que quedar claro que me interesa presentar estas imágenes para hacerles sensibilizar que esto no es oxígeno hiperbárico. Algunos lugares la postulan como oxígeno hiperbárico tópico, pero eso no funciona. Como vamos a ver más adelante, el paciente tiene que respirar oxígeno a presión para que sea considerado hiperbárico. Estos dispositivos han proliferado y bueno, definitivamente el efecto no se logra. No cumple criterios de medicina hiperbárica. Tampoco estos sacos de presión que son conocidos como cámaras hiperbáricas, o cuando menos son publicitados de esa manera, pero no alcanzar el 1.5 atmósferas de presión, pues definitivamente el efecto fisiológico no lo vamos a obtener. Hay unos parecidos que se utilizan para enfermedad de altura y son para traslado. Esos tienen otro efecto completamente distinto. Y tal vez las más publicitadas son estas. Esta es una compañía
que ha proliferado en todo el área de Norteamérica y Sudamérica y vende este tipo de artefactos que les llamamos cámara de baja presión. Tampoco cumplen con los requisitos para ser llamado hiperbárico. De entrada, no pasan de 1.3 atmósferas de presión y trabajan con concentradores de oxígeno. Entonces, la cantidad de FiO2 que se alcanza dentro de la cámara, pues no tiene un beneficio equiparable a una cámara hiperbárica real. Es como que comparemos dos automóviles, ¿no? Ambos tienen 4 ruedas, llevan 1 o 2 personas, tienen luces, funcionan con gasolina, pero definitivamente tienen características muy distintas. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos un poquito sobre los temas fisiológicos. El oxígeno hiperbárico está basado en 2 conceptos. Primero es la FiO2 y segundo, la presión hidrostática. Si nosotros recordamos, estamos por lo general aquí a nivel del mar a una atmósfera de presión. La presión que hace el aire alrededor de nuestro cuerpo es, en términos médicos, aproximadamente 760 milímetros del Sí, mercurio, pues no le vamos a decir nada al central, ni le vamos. de los cuales 79% corresponde a nitrógeno y 21% corresponde a oxígeno. Si nosotros em, entramos a una cámara hiperbárica respirando oxígeno al 100%, la cantidad de presión que se alcanza de oxígeno respirado va a depender de la profundidad a la cual vayamos en la cámara hiperbárica, alcanzando entre 1000 y 1500 milímetros de mercurio entre 2 y 3 atmósferas de profundidad. Si ustedes ven la comparación, aire ambiente 160 milímetros de mercurio, a profundidad 1500 milímetros de mercurio. La diferencia, pues es bastante. Por cada atmósfera que nosotros bajemos en una cámara hiperbárica, equivale a 33 pies de agua salada de profundidad o bien a 10 metros de profundidad. Y esto incrementa, ¿sí?, al doble, o sea, en 760 por cada 10 metros que nosotros bajemos dentro de la cámara hiperbárica. ¿Esto qué efectos tiene? Bueno, tiene un efecto mecánico, de acuerdo a la ley de Boyle. El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Entonces, cualquier cavidad o estructura aérea dentro de nuestro cuerpo va a reducir conforme nosotros vayamos bajando en profundidad en una cámara hiperbárica. Cualquier estructura como los senos paranasales, nuestros pulmones, el oído medio, van a ser afectados por esta presión. También los intestinos, el gas que tengamos en los intestinos va a ser afectado. Pero si tenemos burbujas de gas en la circulación o en los tejidos blandos por algún proceso patológico, también eso va a tener una afectación y posiblemente un beneficio terapéutico. La mayoría de las patologías que son sometidas a tratamientos de oxígeno hiperbárico van a responder gradualmente a esa cantidad de oxígeno extra que nosotros estamos administrando en los siguientes días o semanas. Por lo general, los tratamientos oscilan entre 1 hora, 5 horas, dependiendo de la patología que estemos tratando, y la profundidad va entre las 1.5 atmósferas a las 3 atmósferas de presión. Entonces, la base fisiológica es la concentración de oxígeno que nosotros estamos administrando al paciente y la presión que se ejerce sobre las diversas cavidades aéreas del cuerpo. Conforme nosotros vamos bajando en la cámara hiperbárica y le damos oxígeno al 100% al paciente, hay un incremento de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, venosa, capilar y celular.
Estos efectos son de una duración limitada. Obviamente, duran lo que dura el tratamiento y algunas horas después del tratamiento. Cuando se suspende el tratamiento, la exposición al oxígeno se va reduciendo y perdiendo aproximadamente entre 4 y 6 horas posterior al tratamiento. Entonces tenemos que pensar en el oxígeno como un medicamento. El oxígeno a presión así se comporta. Y pensar en la cámara hiperbárica como un dosificador. Entonces, ¿cuáles son los efectos fisiopatológicos del oxígeno hiperbárico? Nosotros respiramos una cantidad muy pequeñita de oxígeno. Estamos hablando que del aire que respiramos, 21% es oxígeno. Pero a nivel celular, únicamente se utiliza un 4%. Es decir, 16% de ese 21% que inhalamos, lo sacamos. Y ese 4% tiene que llegar, ese oxígeno, a los tejidos más distales y que mayor demanda tienen. Entonces, ese oxígeno únicamente va a llegar a través de esta molécula, que es la hemoglobina. La hemoglobina la tenemos en nuestros glóbulos rojos y y esa hemoglobina tiene una afinidad al oxígeno y va a ser la encargada de llevarlo a todos los tejidos que lo requieran. Sin embargo, esta hemoglobina está saturada de acuerdo al nivel que tengamos en cuerpo y la cantidad y porcentaje de oxígeno que estemos respirando. Es decir, nosotros a una atmósfera, si respiramos oxígeno al 100% con una máscara muy bien sellada, es posible que alcancemos los 760 milímetros de mercurio de oxígeno en la sangre y esté nuestra hemoglobina saturada en cierta cantidad de tiempo. Sin embargo, la cantidad de oxígeno que está disuelto en plasma es muy pequeñito. Estamos hablando de 2 mililitros aproximadamente o volúmenes por ciento. Si nosotros ponemos a un paciente y le damos oxígeno al 100% a respirar y lo bajamos a 10 metros, que son 2 atmósferas en una cámara hiperbárica, la cantidad de oxígeno en sangre va a ser aproximadamente de 1500 milímetros de mercurio. Y si nosotros lo bajamos a 3 atmósferas, va a alcanzar los 2200 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que se satura la hemoglobina por completo, pero además hay cierta cantidad de oxígeno que va disuelto en plasma y que no requiere hemoglobina para transportarse y que va a llegar a sitios donde normalmente los eritrocitos no están llegando y que va a tener una mayor facilidad para difundir a ciertos tejidos, especialmente tejidos hipóxicos. La cantidad de volúmenes por ciento que aumenta en un paciente a 3 atmósferas en una cámara hiperbárica es a 6.8 volúmenes por ciento, es decir, 3 veces más la cantidad de oxígeno disuelto en plasma circulante. En este esquema, que lo veo, la verdad, bastante didáctico, esto es, por ejemplo, este puntito azul representa la cantidad de oxígeno que está disuelto en el plasma respirando aire al medio ambiente. Si le ponemos oxígeno al medio ambiente, esto representa el oxígeno en plasma. Pero si lo metemos a una cámara hiperbárica y le damos a respirar oxígeno, vean la gran diferencia de oxígeno que va disuelto y que fácilmente puede llegar a tejidos donde hay obstrucciones, especialmente obstrucciones microvasculares, donde la circulación no está llegando de manera suficiente y que este oxígeno va a tener efectos homorreológicos, efectos celulares y bioquímicos, de lo que vamos a hablar a continuación.
Principalmente tenemos 5 acciones importantes que produce el oxígeno hiperbárico: angiogénesis, modulación de la inflamación, reducción del edema, mejoría de la acción antioxidante y la reducción de la hipoxia isquemia. Y les voy a hablar muy brevemente de los efectos fisiológicos, ¿no? Revierte el estado hipóxico, sobre todo el agudo. El efecto del oxígeno produce una vasoconstricción. Esa vasoconstricción me ayuda a reducir el edema que hay en muchas patologías, aumenta la función de las células beta pancreáticas y eso ayuda a que haya un efecto hipoglucemiante transitorio. Va a aumentar la diuresis por el efecto de lo que llamamos el reflejo de buceo, que es todo paciente que está sometido a presión o contacto con el agua. Hay una vasoconstricción periférica que me aumenta hasta en 1 y 1.5 litros el volumen circulatorio toracoabdominal y eso incrementa la diuresis, así como la precarga cardíaca. Me va a reducir la frecuencia cardíaca entre un 10 y 15% y me disminuye la presión intracraneal. Todo esto va a tener efectos terapéuticos, que son la clave de entender los beneficios que produce el oxígeno hiperbárico para muchas patologías. Sabemos que hay algunos patógenos que son completamente anaerobios y que la sola presencia del oxígeno va a inhibir la liberación de toxinas y función de bacterias anaerobias. También me va a suprimir la producción de algunas toxinas, acelera la fagocitosis. Recordemos que la bomba oxidativa de los neutrófilos requiere de oxígeno y potencia la acción antimicrobiana. Modifica la farmacocinética y farmacodinamia de algunos medicamentos específicamente antimicrobianos y también me ayuda a desbloquear algunos componentes que se unen a la hemoglobina, como el monóxido de carbono. El oxígeno hiperbárico modifica la respuesta inmune del organismo, aumenta la producción de colágeno, nos va a estimular la angiogénesis, nos reduce la adhesión de los neutrófilos al endotelio, nos va a aumentar la sensibilidad a la radio y a la quimioterapia y algo muy interesante, muy innovador, es la movilización de células madre de la médula ósea. De acuerdo a las patologías, que más o menos vamos a hablar en breve de ellas, es la dosificación, es decir, la profundidad y el tiempo por el cual se administra el oxígeno hiperbárico. Y lo que sabemos es que a partir de las 2 atmósferas empezamos a tener un aumento de la síntesis de los factores de crecimiento en las heridas, movilización de las células madre. Y cuando vamos por arriba de las 2.5 atmósferas, tenemos nitrosilación activa de los neutrófilos, disminución de la síntesis de quimioquina de los monocitos y cambios isquémicos precondicionados. Todo esto me va a ayudar a 2 principales efectos bioquímicos y biológicos: la neovascularización y la mejoría de los tejidos que tienen una isquemia, sobre todo isquemias agudas. Entonces, en este esquema podemos ver los principales 5 efectos fisiopatológicos del efecto hiperbárico. El primero, el de arriba, es la producción de células madre que fácilmente pueden diferenciarte a osteocitos, a células endoteliales vasculares y adipocitos. La supresión del envejecimiento celular. Hay estudios muy interesantes que han demostrado cómo en ciertos cariotipos analizados existe elongación telomérica en pacientes que han sido expuestos a oxígeno hiperbárico. Me ayuda a mejorar el efecto antioxidante, mejorando todas estas enzimas
que me van a barrer todos estos radicales libres. Me disminuye la inflamación, ya que tiene un efecto directo sobre citoquinas e interleucinas, tanto a nivel neutrofílico como linfocítico, y sobre todo me aumenta la angiogénesis. Este efecto de angiogénesis es muy, muy importante para muchas de las patologías de las cuales utilizamos el oxígeno hiperbárico. Muy bien, entonces los efectos a largo tiempo del oxígeno hiperbárico son mediados por lo general por efectos secundarios que se acumulan en días o horas. ¿Qué es esto? O sea, el efecto de muchos de los tratamientos de oxigenación se requiere dar ese estímulo de horas de hiperoxia y luego sacar al paciente y que curse con horas de normooxia o inclusive hipoxia para crear estos gradientes que me van a hacer que a nivel celular se produzcan todos estos mecanismos de los cuales hablamos. Entonces, el efecto es a mediano plazo. Actualmente hay 15 indicaciones completamente aprobadas por diversas asociaciones a nivel mundial y están aprobadas por la FDA. Inclusive muchas aseguradoras mexicanas ya los tienen dentro de sus catálogos de patologías que cubren. Las asociaciones como la Undersea Hyperbaric Medical Society, la EUPS, European Underwater Baromedical Society, y la SPUMS, que es la análoga, pero en el área de Asia-Pacífico, que cubre Nueva Zelanda, Nueva Guinea y Australia. Han hecho en los últimos 60 años muchas investigaciones que han dado, de acuerdo a los estándares de medicina basada en evidencia, cierta significancia para que estas 15 indicaciones estén actualmente aprobadas ahorita para el uso del oxígeno hiperbárico. Sin embargo, hay muchas otras que están en periodo de investigación. Como ustedes bien saben, la investigación lleva años y llegar a la evidencia que se requiere actualmente, pues posiblemente nos va a llevar algunos años más. No porque no exista la suficiente evidencia, no quiere decir que no sea exitosa. Y más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, dentro de las indicaciones actualmente estandarizadas está la aeroembolia, la enfermedad por descompresión, la intoxicación por monóxido de carbono, la mionecrosis clostrídica, las lesiones por aplastamiento, las lesiones crónicas por radiación, las quemaduras térmicas, las heridas de difícil cicatrización, la anemia severa, colgajos e injertos en tejidos comprometidos, la osteonecrosis crónica refractaria, la sordera súbita, la oclusión de la arteria central de la retina y los abscesos intracraneales. Sin embargo, en México las más utilizadas son estas 6. Las heridas de difícil cicatrización, pie diabético es de los problemas de salud que más grandes tenemos en nuestro país. Las lesiones por radiación, sabemos que el cáncer está entre las primeras 3 causas de muerte en nuestro país y afortunadamente pues hay mucha terapéutica y detección actual, pero esta terapéutica a veces da este tipo de lesiones que afortunadamente el oxígeno hiperbárico puede ayudar. La intoxicación por monóxido de carbono, las lesiones por aplastamiento, la enfermedad por descompresión y aeroembolia y la sordera súbita. Bueno, vamos a hablar de alguna de ellas, ¿no? Y empezamos con la enfermedad por descompresión. La enfermedad por descompresión se debe a la formación de burbujas de gas inerte en los tejidos y principalmente en la sangre posteriormente al buceo. Estas burbujas van a causar efectos secundarios, es decir, producen un efecto embólico y un efecto isquémico y posteriormente un efecto inflamatorio. Y los síntomas van a depender del lugar donde generalmente impacten estas burbujas.
Normalmente cuando buceamos, buceamos con aire, es decir, 79% de ese aire tiene nitrógeno y, por ejemplo, si el buzo baja a 20 metros de profundidad, pues ese 79% de nitrógeno se multiplica por 2 y es la cantidad de nitrógeno que va a estar absorbiendo por todo el tiempo que lleve buceando. El oxígeno, por otro lado, es un gas que se metaboliza, pero el nitrógeno es un gas inerte. Va a entrar a solución dentro de los tejidos y cuando el buzo acaba su tanque y es momento de salir, no le da suficiente tiempo a los tejidos para eliminarlo gradualmente y regresa a la sangre formando cavidades gaseosas o burbujas. Entonces, estas burbujas van a producir cierta cantidad de síntomas. No todos los pacientes que bucean tienen enfermedad por descompresión de una manera afortunada. Se estima que es menos del 1% de todos los buceos que llegan a producir enfermedad por descompresión. En realidad es una enfermedad rara, pero en el medio donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, por ejemplo en Cozumel, yo trato un promedio de 100 descompresionados al año. Aproximadamente he manejado unos 2.500 casos en estos 25 años trabajando en medicina hiperbárica. Y no es que un buzo forme una burbuja, se forman cientos y en ocasiones miles de burbujas. Aquí les voy a pasar unos videos de burbujas en pacientes con enfermedad por descompresión. Esta es la vena cava y estos artefactos blancos que ven circulando aquí en la vena cava son burbujas en un paciente descompresionado. Este es un corte transversal de una carótida, ¿sí? Y vemos estos artefactos que están aquí flotando, son burbujas. Aquí tenemos esto, son los vasos hepáticos de un paciente con enfermedad por descompresión. Esto que ven acá fluyendo, que parece como una gaseosa, son burbujas. En un paciente con enfermedad por descompresión. Y aquí tenemos el corazón. Este paciente tenía una enfermedad por descompresión. Aquí tenemos las cavidades derechas, estas son las cavidades izquierdas, el septum interventricular, y ven cómo hay un paso continuo, posiblemente tenía un foramen oval o un defecto interauricular muy grande, que hacía que pasen burbujas al lado izquierdo de la circulación, y todas estas burbujas van a ser embolizadas, principalmente a cerebro, o bien a otras áreas del cuerpo que tengan una demanda circulatoria importante. Entonces, ¿cómo se presenta la enfermedad por descompresión? Por lo generalmente se presenta en las primeras 2 horas posterior al buceo, en la gran mayoría de los pacientes, aunque hay algunos que se presentan hasta las primeras 24 horas. Y pueden haber síntomas constitucionales como fatiga, mareo, dolor de cabeza, síntomas cutáneos, que es muy típico, un rash marmóreo que ocurre en la piel, y síntomas neurológicos. Y dentro de estos síntomas neurológicos hay algunos que afectan el oído interno, que es muy común, la médula espinal y alteraciones cerebrales y cerebelosas. Hay otras manifestaciones menos frecuentes como la descompresión cardíaca, la descompresión pulmonar, la descompresión articular, que es la clásicamente descrita como BENS, o las manifestaciones linfáticas. Bueno, les hablaba del BENS. Es el dolor articular que ocurre posterior al buceo. Es un dolor sordo que por lo general es monoarticular, mal definido y que muchas veces alivia a la presión. Esto es muy típico en buzos artesanales, pescadores y en buzos de buceo comercial. Sin embargo, en el buceo recreacional cada vez lo vemos menos.
Esta es la enfermedad por descompresión cutánea, conocido como cutis marmorata. Es un rash marmóreo, doloroso o pruriginoso, que principalmente afecta áreas como el tronco, el abdomen, las mamas y áreas de tejido graso en las muchas presentaciones de enfermedad por descompresión afectan el sistema nervioso. Y creo que las más dramáticas es cuando la médula espinal está afectada. Por lo general, estos buzos presentan eh, paraparesias, paraplegia, alteraciones esfínteres, y si no son tratados con prontitud y con el adecuado tratamiento, que es el tratamiento hiperbárico, quedan con secuelas neurológicas de por vida. Bueno, el tratamiento consiste en lo siguiente. Entramos a una cámara hiperbárica, tenemos que bajar a 2.8 atmósferas, que son 60 pies o 18 metros de profundidad, y ya estando a esa profundidad, el buzo respira periodos de oxígeno de 20 minutos y tiempos de descanso de aire. Esta es conocida como la tabla 6 de la Marina de los Estados Unidos y es un tratamiento prácticamente universal, ¿sí? Que se va modificando durante la escena de acuerdo a la sintomatología del bus, ¿no? Pero la gran mayoría de los pacientes son tratados con una tabla 6 o con alguna de sus variedades, y esta tabla 6 en ocasiones tiene que extenderse o irse más profundo de acuerdo a la sintomatología del bus. Ya hay guías de tratamiento muy específicas de qué hacer de acuerdo a la gravedad del cuadro. Esta tabla tarda 4 horas con 45 minutos para completarse, pero bueno, en ocasiones la tenemos que extender hasta 8 horas. Eso es el primer día del tratamiento. Por lo general, en nuestra casuística, la gran mayoría de los problemas se resuelven con 3 tratamientos. Los siguientes días puedo repetir la tabla 6 o cambiarla a tabla 5 o a tabla 9, que son de menor tiempo y algunas de menor profundidad, como la tabla 9, pero va a depender de la sintomatología del bus. Nuestro índice de secuelas es muy bajo. Tenemos menos del 10% de los pacientes que quedan con alguna secuela, incluyendo los pacientes críticos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro problema, que es la aeroembolia. La aeroembolia es la presencia de estas burbujas de gas dentro de la circulación arterial que producen pues un daño a un órgano blanco que principalmente es el sistema nervioso central. La asociamos mucho al buceo, pero actualmente tenemos muchos casos en la medicina en los cuales hay aeroembolismo, que a veces no estamos detectando. Por ejemplo, esta es una revisión sistemática de lo que llamamos aeroembolia iatrogénica, que ocurre en muchos procedimientos hospitalarios, lugares donde están haciendo bypass cardiopulmonar, todos los que tienen catéteres venosos centrales y algunos procedimientos como la biopsia, ¿no? Estos son los top 3 de procedimientos que me producen aerombolia iatrogénica. Pero aquí tenemos una lista bastante grande de procedimientos en los cuales se han detectado casos de aerombolia. Entonces, ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, en esta revisión sistemática tenemos aproximadamente 286 artículos del 64 al 2024 en los cuales se ha detectado o se ha reportado algún problema de aeroembolia. Y dentro de las cosas interesantes es que únicamente en 600 de ellos está descrito que el paciente recibió un tratamiento hiperbárico. Los demás posiblemente sufrieron algún tipo de secuela porque no llevaron un tratamiento adecuado.
Entonces, esta aerombolia se asocia en el buceo principalmente al barotrauma pulmonar. Una de las reglas básicas del buceo es que nunca se debe de aguantar la respiración durante el ascenso y que cuando eso ocurre, puede ocurrir una sobredistensión o sobreexpansión alveolar que produzca una ruptura del alveolo y el gas escape hacia el mediastino o bien hacia la pleura y cause un neumotórax, o bien hacia los vasos bronquiales. Y de ahí fácilmente puede ser embolizado a órganos diana, de los cuales el más común es el cerebro. Sin embargo, hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, la colocación de un catéter venoso central puede haber paso de gas de aire a la circulación venosa. La circulación venosa la va a llevar a la circulación pulmonar y ahí la circulación pulmonar actúa como un filtro. Sin embargo, cuando es la cantidad de aire mayor a 20 mililitros, ese filtro deja de funcionar y muchas personas van a pasar hacia la circulación capilar arteriolar pulmonar y de ahí van a ir al ventrículo izquierdo y ser embolizadas a todo el sistema. O bien que, que ocurra que pase a través de un shunt. ¿Qué es un shunt? Bueno, sabemos que hasta el 30% de la población a nivel mundial tiene shunts cardíacos, principalmente algo que se llama foramen oval, una estructura anatómica que nos ayuda a tener sangre de la mamá cuando estamos en el vientre aún, pero que cuando uno sale, nace y empieza a respirar, esa estructura debe de cerrarse. Sin embargo, 30% de la población la tiene abierta o ligeramente abierta. Entonces, si tienes un shunt y tienes burbujas en la aurícula izquierda, derecha, perdón, prácticamente pueden pasar o hacer un cortocircuito hacia la circulación arterial y ser embolizadas. Otros son procedimientos pulmonares o arteriales que también pueden dar paso directo a estas burbujas. Y bueno, ¿qué pasa con esas burbujas? Estas burbujas, primero que nada, reducen el flujo por adelante de ellas y al reducir el flujo producen un efecto isquémico e hipóxico, especialmente en el área del sistema nervioso. Pero atrás de ella, vea toda la éstasis que produce, ¿no? Esta éstasis lleva al acúmulo plaquetario, a la activación plaquetaria. Esa activación plaquetaria me va a traer linfocitos, neutrófilos principalmente, monocitos, y va a tener un efecto mecánico igual que me va a activar, ya sea la burbuja principalmente, va a tocar la capa interna del endotelio y la zona conocida como el glicocálix. Este estímulo sobre el glicocálix me va a producir que se atraigan más neutrófilos, me va a activar cascadas de tromboinflamación y va a producir una lesión endotelial. Esta lesión endotelial hace que las uniones intracelulares del endotelio se vayan abriendo y me va a producir edema, filtración de líquido a tercer espacio y edema en zonas como el sistema nervioso central, que es lo que me va a dar los síntomas neurológicos de la aerombolia. Los síntomas típicos son pérdida del estado de conciencia, confusión, afasia, trastornos visuales, incoordinación, vértigo, convulsiones, pero muchos de estos síntomas resuelven rápidamente. Sin embargo, el hecho de que el paciente llegue asintomático no significa que el problema está resuelto. Lo más seguro es que en las siguientes horas después, el mismo edema y la cascada inflamatoria que ya se activó vayan a producir síntomas más severos en el paciente que ameriten tratamientos de urgencia. Por lo tanto, el tratamiento de primera elección y único es la terapia con oxígeno hiperbárico, que la usamos de una manera muy similar a la que hacemos en un paciente con enfermedad por descompresión.
Bueno, este es un estudio tomográfico de, por ejemplo, este paciente que tuvo un procedimiento que le produjo aire en el pericardio y de ahí hubo filtración a cerebro. Vean las burbujas de aire aquí en esta tomografía. Posterior al tratamiento de tabla 6, prácticamente el cerebro está eh, ya sin la presencia del gas y en ocasiones reduce la situación del gas pericárdico, pero requieren más tratamientos para irlos eliminando. El tratamiento se enfoca en el ABC, la aplicación de oxígeno normovárico mientras es trasladado a una cámara hiperbárica y del tratamiento de recompresión, que por lo general es una tabla 6, pero en ocasiones hay pacientes que pueden llegar a requerir tratamientos de mayor profundidad. Bueno, vamos a hablar un poquito del aspecto clínico. Uno de los problemas médicos más comunes en nuestro medio es la diabetes. Y lo que sabemos es que hasta el 30% de los pacientes con diabetes van a acabar con una amputación. Y este problema de diabetes y amputaciones generalmente se asocian a un problema que es multifactorial. ¿Qué es lo que sabemos? Es que estos pacientes que tienen algo que se llama herida de difícil cicatrización, ¿sí? Tienen cambios fisiopatológicos comunes, es decir, hay carencia de células estromales, hay incapacidad para la granulación de las heridas de la piel, hay una inflamación crónica con fibrosis y sobre todo son heridas hipóxicas. Entonces, el oxígeno hiperbárico tiene ciertos beneficios que nos van a impactar en la formación de vasos nuevos y en la resolución de la hipoxia de estas heridas. Al mejorar la hipoxia, podemos acelerar la cicatrización. Como los decía, el problema es multifactorial. Muchas veces hay problemas de nutrición, problemas del sistema nervioso periférico, hay infecciones bacterianas, hay inflamación y hay disminución de la tensión y perfusión del oxígeno en la microcirculación y en los tejidos, en las células principalmente. Por lo general, sabemos que una herida que tiene una oximetría transcutánea de más de 50 milímetros de mercurio debe de lograr una cicatrización adecuada. Sin embargo, las heridas de difícil cicatrización por lo general tienen rangos entre los 40 y los 10 milímetros de mercurio de tensión de oxígeno. El oxígeno hiperbárico, dentro de los fundamentos que tiene, es que va a llegar a zonas de la microcirculación que están completamente obstruidas, pero como pasa plasma y tenemos oxígeno disuelto dentro del plasma, fácilmente va a llegar a esas zonas donde tiene una baja perfusión y un bajo nivel de oxigenación. Y ese estímulo de hiperoxia e hipoxia es lo que me va a hacer liberar ciertos factores de crecimiento endotelial vascular y jugar con las HIF alfa y HIF beta para producir otros estimulantes vasculares y endoteliales que me van a producir la formación de vasos nuevos. Entonces, lo que buscamos es la neovascularización. Y por otro lado, también buscamos la activación del fibroblasto. El fibroblasto son estas células que me van a producir principalmente colágena, que van a ser como el andamio, las bases sobre las cuales se va a producir el tejido cicatrizal. Entonces, este colágeno responde muy bien al oxígeno y a las liberaciones de óxido nítrico. Estos son algunos ejemplos, ¿no?, de pacientes que hemos tratado con sesiones de oxígeno hiperbárico, ¿no? Es una paciente con una lesión de pie diabético que nos llegó una lesión bastante grandecita, aproximadamente unos 5 centímetros, profunda, infectada, y que programamos 40 sesiones de oxigenación, una diaria de lunes a viernes, a una profundidad de 45 pies por 60 minutos, y posterior a las 40 sesiones ya habíamos logrado una cicatrización adecuada.
Era una paciente que llevaba 3 meses con la herida y que no había logrado cicatrizar. Aquí tenemos otra paciente de 60 años que ya tenía amputaciones previas, llega con una celulitis, un francofoco infeccioso y datos de sepsis. Se decide hacer una fasciotomía, drenar esta herida, pero muchos sabemos que este tipo de heridas, si no se le da un manejo adecuado, acaban con amputaciones. Entonces decidimos darle oxígeno hiperbárico, le dimos 40 sesiones, 33 pies por 1 hora, manejo antimicrobiano, sus debridaciones. Esta es una foto al día 20 y esta es una foto al día 40, prácticamente ya cicatrizada. Aquí tenemos otro paciente de 54 años que nos llegó con un cuadro séptico. Ya prácticamente el paciente ya estaba para amputar. Esa era, nos llega la indicación de amputación y nos van a la valoración preoperatoria. Sin embargo, tenía buenos pulsos, le hicimos un índice de brazo-tobillo y era bastante adecuado. Y dijimos, bueno, vamos a darle la oportunidad del oxígeno hiperbárico. Como lo ven, tenía datos infecciosos importantes. Fuimos bastante agresivos. Los primeros 3 días dimos 2 sesiones al día con la idea de hiperoxigenar y al tercer día ya había cierto cambio en la herida. Veíamos una base de granulación muy importante y nos seguimos con sesiones hiperbáricas. Al día 35, sin injerto, sin hacer ningún afrontamiento, ya tenía una granulación muy importante y nos seguimos con él. Al día 70 prácticamente ya estaba resuelto y este es el comparativo de cómo llegó el paciente. Bueno, este es el tipo de sesiones que damos cuando hablamos de oxigenación hiperbárica, que pueden ser de 2 a 2,4 atmósferas de presión por 60 a 90 minutos. Bueno, entre las otras patologías, tal vez una de las más novedosas y de las últimas en las cuales se logró una evidencia para que sea aprobada fue la oclusión de la arteria central de la retina. La arteria central de la retina es una rama de la carótida, ¿sí? Y que va junto con el nervio, el nervio óptico hasta el ojo. Sin embargo, esta arteria es una rama de la arteria oftálmica. Entonces, muchas veces hay fenómenos embólicos que afectan el ojo y que producen ceguera súbita indolora. En esos casos hay que sospechar que es una oclusión de la arteria central de la retina. Esa arteria central me da irrigación a esta parte interna de la retina, pero también hay ramas colaterales que le dan irrigación. Por lo tanto, la base del oxígeno hiperbárico es que el oxígeno llegue por las ramas colaterales para darle supervivencia a la retina. Entonces, esta indicación prácticamente es bastante novedosa, ha sido aprobada de acuerdo a los estándares de medicina basada en evidencia y aproximadamente el 66% de los pacientes que llegan y son tratados con oxígeno hiperbárico en el tiempo adecuado tienen una resolución muy significativa. Se recomienda que en menos de 24 horas de iniciado el cuadro de ceguera aguda, el paciente reciba el tratamiento hiperbárico. Y muchas veces estos pacientes vuelven a tener otros eventos embólicos porque el proceso muchas veces es cardioembólico. Entonces, es importante darle manejo de prevención secundaria, antiagregantes plaquetarios o anticoagulación si es el caso, y resolver la fuente cardioembólica de base. Se debe de hacer un estudio de imagen adecuado, angioresonancia, angiotomografía, monitoreo Holter, ecocardiograma, dar manejo lipídico para diabetes, porque muchas veces hay enfermedades concomitantes y a veces hay algunos pacientes en los cuales consideramos darle tratamiento o el beneficio de la oxigenación a pesar de que lleguen posterior a la ventana de 24 horas. ¿Qué hacemos? El tratamiento normalmente nos vamos de manera inicial a 2,8 atmósferas por 90 minutos y en ocasiones lo podemos titular hasta las 2,4 o 2,0 atmósferas.
Se recomienda dar de 1 a 2 sesiones, cuando menos de base, pero hay pacientes que requieren hasta 10 sesiones para lograr la recuperación completa. Otro problema bastante común en Norteamérica, sobre todo en las zonas de frío, es la intoxicación por monóxido de carbono. En Estados Unidos hay una incidencia de 50,000 casos al año y pueden haber niveles altos de combustión, ¿no? Que produzcan síntomas en los pacientes y que como médico tenemos que aprender a identificarlos. Normalmente dan cefalea, náusea, vómito, mareo, malestar general, alteraciones en el estado mental. Pero cuando la intoxicación es severa, puede haber precordial, disnea, pérdida de la alerta, choque. Y algunos pacientes pueden tener daño neurológico tardío o concomitante, como problemas cognitivos, insomnio, parkinsonismo, síndromes vestibulares. Bueno, ¿qué sabemos? El monóxido de carbono se une a la hemoglobina y puede bloquear hasta el 80-90% de la hemoglobina, ¿sí? Eso produce un desplazamiento a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina y nos lleva a hipoxia tisular. Y además produce bloqueo de la citocromo oxidasa. Es decir, la intoxicación por monóxido de carbono se comporta como una anemia aguda, ¿sí? El tratamiento estándar hasta ahorita es el oxígeno hiperbárico, perdón, el oxígeno normovárico, pero se ha demostrado que el oxígeno hiperbárico produce una resolución más rápida y completa, sobre todo en casos en los cuales hay alteraciones neurológicas importantes, ¿sí? Es decir, no solo cambia esta disociación, sino que además acelera el proceso. Normalmente, eh, se piensa que con oxígeno normovárico, un paciente aproximadamente en 6 horas logra resolver el problema. Con oxígeno hiperbárico, un paciente puede resolverlo en 60 minutos. Y si un paciente no recibe oxígeno, ni siquiera el normovárico, el monóxido de carbono puede estar hasta más de un día dentro del cuerpo. Entonces, ¿en quiénes sí recomendamos mandatoriamente el tratamiento hiperbárico? En pacientes que tienen deterioro neurológico, que tienen daño miocárdico, pacientes pediátricos, mujeres embarazadas. Por lo general, una sesión es suficiente, pero hay pacientes que requieren hasta 3 sesiones. Ahora bien, hay pacientes que tienen daño neurológico tardío, es decir, sufrieron de la intoxicación, nunca se identificó, se identifica hasta que ya tiene ciertas secuelas. Estos pacientes se les da tratamiento con oxígeno hiperbárico y ayuda a la recuperación de estas secuelas. Entonces, el tratamiento hiperbárico consiste en bajar entre 2.5 y 3 atmósferas y un tiempo promedio de 90 minutos. Lo ideal es darle tratamiento lo más pronto posible, pero hasta 24 horas del accidente o del incidente se considera terapéutico. Bueno, otro de los problemas muy comunes, pues es el trauma. Y dentro de las isquemias traumáticas agudas, encontramos la lesión por aplastamiento, los síndromes comportamentales, las quemaduras por congelamiento, ¿sí? Esto genera un costo significativo en todos los sistemas de salud del mundo. Entender que el oxígeno hiperbárico me va a ayudar a mitigar estas isquemias postraumáticas, me va a ayudar a mejorar la viabilidad de los tejidos, me va a disminuir las complicaciones, la infección, el edema y a mejorar la cicatrización. Entonces, es una gran oportunidad. Las isquemias traumáticas cursan principalmente con 3 fases. La primera es la fase inflamatoria, que es inmediatamente al trauma, la cual tiene una alta demanda de oxígeno, inmediatamente posterior al accidente o al trauma. Se moviliza una gran cantidad de sangre para suplementar las necesidades de oxígeno agregadas al trauma.
pero desgraciadamente hay lesiones micro, macrovasculares que me pueden disminuir el suplemento de oxígeno y también hay liberación de citoquinas, interleuquinas que me va a aumentar el edema en el sitio. Por lo tanto, esta es una ventana óptima para iniciar la terapia con oxígeno hiperbárico. Luego viene la fase de reparación que está entre el día 4 y 6 posterior a la lesión. Y esta fase inflamatoria eh, ahí nos ayuda darle una terapia con oxigenación para disminuir este ciclo de hipoxia y isquemia. En esta fase inflamatoria, por lo general, hay mucho edema, ¿sí? Y el oxígeno hiperbárico puede disminuir este ciclo, reduciendo el edema y mejorando la microcirculación y, obviamente, dándole suficiente suministro de oxígeno y sustrato para ayudar a la reparación. Y posteriormente tenemos la fase de remodelación, que es hasta 2 semanas posterior a la lesión. Esta fase puede permanecer por varios meses y ahí es donde empieza a ganar la fuerza tensora alrededor de los tejidos que fueron dañados y van a normalizar aproximadamente 6 semanas posterior a la lesión. Entonces, en esta fase es importante la función de los fibrocistos y los osteoclastos. El oxígeno hiperbárico nos ayuda a la función de estas células y obviamente nos va a proveer una mejor resolución de esta tercera fase. Uno de los artículos más sustantivos para el uso del oxígeno hiperbárico en el trauma es este artículo que fue un artículo basado en el sistema de ECAS, es un ensayo clínico aleatorio que se hizo que fue multicéntrico, ¿no? Y aquí participaron hospitales de Australia, de Austria, de Suecia, de la República Checa, de Australia y del Reino Unido. Y trataron pacientes con fracturas de tibia abierta. Entonces, un grupo estuvo sometido al tratamiento estándar y otro grupo fue tratamiento estándar más 12 sesiones de oxígeno hiperbárico. Y lo que queríamos ver era qué influencia tenía sobre la necrosis, sobre la infección o ambos en los siguientes 14 días posterior a la lesión. Se incluyeron 120 pacientes y lo que se encontró es que el grupo hiperbárico, la necrosis ocurrió en el 29%, pero en el grupo control que no recibió oxígeno hiperbárico ocurrió en el 53%, para una P completamente significativa. El número de complicaciones en el grupo hiperbárico fue 3 veces menor, 6 pacientes contra 18 en el control. Y el retraso en la unión de la fractura fue mucho menor igual en el grupo hiperbárico. Además, se midieron ciertas escalas de calidad de vida al año y a los 2 años. Y ambos fueron mucho mejor, o sea, mucho mejor en el grupo que recibió oxígeno hiperbárico. Las sesiones fueron sesiones a 2 y 2.8 atmósferas por 80 a 100 minutos, 12 sesiones en 9 días. Es decir, el primer día del accidente se trataba de meter al paciente dentro de las primeras 24 horas. Era posible que el paciente entraba, le hacían un lavado mecánico y saliendo, posterior a salir del área de recuperación, entraba a la cámara hiperbárica, se le daban 2 o 3 sesiones el primer día y luego 1 o 2 sesiones por día hasta completar las 12 sesiones. Bueno, hay algunos reportes de reimplantación de extremidades, pacientes en las cuales, por ejemplo, este par de casos, un hombre de 29 años que tuvo una amputación por machete, el brazo amputado tuvo 11 horas de tiempo isquémico entre lo que la amputación y que llegó al hospital,
El servicio de cirugía reconstructiva y ortopedia entraron, hicieron osteotomía del radiocúbito, hicieron una fijación con fasciotomía, reparación tendinosa, anastomosis arteriovenosa, reparación de nervios, de injertos, pasó a la terapia intensiva y a las 24 horas inició con oxígeno hiperbárico, 3 días seguidos por 3 días únicamente, 90 minutos a 2.4 atmósferas de presión. Y al tercer día el paciente ya tenía cierta mejoría clínica y por laboratorio, y al seguimiento a los 6 meses el paciente ya podía utilizar su mano, no tenía flexoextensión de la muñeca porque fue completamente fijada, y a los 5 años el paciente podía prácticamente manejar motocicleta, agarrar ciertos objetos y escribir. Otro caso es un caso bastante similar, otro paciente con una lesión de machete en el tercio distal del antebrazo, llega 30 minutos después del accidente, se hace el mismo procedimiento de osteotomía, fijación, fasciotomía, reparación tendinosa y anastomosis arteriovenosas, y posteriormente a los 2 días de la cirugía se le decide dar oxígeno hiperbárico porque habían datos de isquemia. El mismo protocolo, fueron 3 sesiones al día por 3 días, y a las 2 semanas pues ya había una cicatrización importante. A los 5 años la extremidad ya tenía cierto nivel de sensibilidad, tenía intolerancia al frío, y bueno, no lograba extender los dedos a los 3, 4 y 5, pero la extremidad sobrevivió por completo a los 5 años. Bueno, vamos a hablar un poco de las lesiones por radiación. O sea, como sabemos, el cáncer está entre los primeros tres enfermedades que producen mayor mortalidad en nuestro país, y esa es la punta del iceberg, nada más, ¿no? Tenemos mucha patología oncológica y muchas de estas patologías son sometidas a una radiación que, aunque han mejorado la tecnología de la radiación para hacerla mucho más específica, hasta un 10% de los pacientes van a progresar a una lesión crónica por radiación. Y esa lesión crónica la vamos a ver de 6 meses para adelante, posterior a haber recibido la radiación. Y este tejido por radiado se caracteriza principalmente por tener cambios vasculares importantes. Es decir, la radiación no perdona, le da a todas las células, y a nivel arterial y arteriolar puede producir endarteritis obliterativa, y eso producir una hipoxia crónica al tejido que fue radiado. Hay algunos tejidos altamente sensibles y que son los que principalmente me producen cambios, ¿no? Como son las áreas del cuello, la vejiga, el área rectal, que son de las patologías que frecuentemente vemos. ¿Qué es lo que vemos? Que en esa fase latente, esta endarteritis también me produce cambios en la proliferación celular. Hay depósito de colágeno, hay depósito de infiltración de fibroblastos, disminuye el músculo liso, hay edema y puede haber hemorragia e inflamación de algunos tejidos. El oxígeno hiperbárico en los tejidos radiados promueve principalmente la formación de vasos nuevos, la angiogénesis, mejora la oxigenación tisular, inhibe la formación del HIF, que es el factor inducible de hipoxia, reduce la fibrosis, aumenta la movilización e inducción de células madre y liberación de células pluripotenciales en esos tejidos radiados. Las 4 patologías que más tratamos con oxígeno hiperbárico son las proctitis actínicas, las cistitis hemorrágicas, la osteoradionecrosis de mandíbula y los tejidos blandos, principalmente lesionados por radiación. Bueno, estos fueron algunas de las indicaciones que están completamente aprobadas. Sin embargo, hay muchas indicaciones off-label. A nivel internacional, hay más de 50 indicaciones que se están manejando en muchos países
que todavía no han logrado mostrar la evidencia. Sin embargo, hay niveles de evidencia intermedios o bajos y que sobre la marcha, conforme se vayan estructurando más los planes de investigación o el mayor número de casos, poco a poco van a ser aprobadas. Nosotros podemos pensar que el oxígeno hiperbárico puede ayudar a cualquier tejido hipóxico, a cualquier tejido que tenga una disminución de la vascularización y principalmente alteraciones neurológicas crónicas, ¿no? Entonces, estas son algunas de las indicaciones off-label que se manejan en algunos países. Problemas de EBC, de infarto agudo miocárdico, de trauma de cráneo, concusión, neuropatías, mielopatías, nefropatía diabética. Hay estudios muy serios sobre fibromialgia, artritis reumatoide, lesiones musculares tendinosas deportivas y sobre la mejoría de la función deportiva, enfermedad de Crohn, fístulas digestivas y urinarias, osteonecrosis y sus variedades, fracturas de difícil cicatrización. Hay un tópico ahí muy interesante sobre envejecimiento y demencias, leucoidosis, y algo muy, muy interesante es el área del long COVID, además de patologías que se han manejado, o sea, centros que manejaron COVID como tal y que tuvieron resultados muy buenos. Y obviamente el área de cirugía estética reconstructiva. Vamos a revisar algo de esto actualmente. Por ejemplo, este es un estudio presentado por el doctor Shai Efrati en la Universidad de Israel y en el cual metieron pacientes con EBCs ya establecidos que tenían más de un año con secuelas neurológicas y les dieron ciclos de oxigenación hiperbárica y hicieron medidas de funciones, ¿no? Como la medición del NIS, del NHISS y otras mediciones de funcionalidad. Y eso se comparó con un grupo control. Y además hicieron mediciones de SPECT funcional cerebral, que eso desgraciadamente no muchos centros lo tienen, pero tanto es el SPECT funcional como la resonancia funcional han demostrado que cómo zonas del cerebro se van activando conforme el paciente va recibiendo terapia con oxígeno hiperbárico. En este grupo, aquí tenemos en rojo el grupo que fue tratado con hiperbaria y cómo mejoró comparado con el grupo control, ¿no? Y aquí tenemos cómo eran el SPECT funcional en el paciente en el estudio, antes de empezar el estudio y posterior a terminar todas las sesiones de oxígeno hiperbárico, cómo algunas zonas cerebrales se fueron activando. Y a lo que concluyen es que hubo mejoría neurológica significativa en pacientes que han tenido infartos cerebrales. Las mejorías neurológicas en la etapa crónica demuestran que hay neuroplasticidad que puede ser activada por la oxigenación hiperbárica y esto abre la puerta para otros trastornos neurológicos. Esto que muestra este grupo de Israel, nosotros en México ya lo hemos hecho. Hay mucha gente que maneja secuelas neurológicas con oxígeno hiperbárico y tenemos una mejoría significativa en los pacientes. Sin embargo, no teníamos las herramientas para demostrar, ¿no? Que en realidad, tanto en escalas funcionales como en estas escalas de imagen, pues hay un cambio significativo que apoya su uso. Por ejemplo, en el último concierto de la Universidad Hyperbaric Medical Society, el doctor Kit Van Meter, que es de la Universidad de Luisiana, presenta casos que tuvieron RCP, que fue efectivo, que fue positivo, que el paciente salió a terapia intensiva y posteriormente le empezaron a dar terapia con oxígeno hiperbárico para mejorar la lesión neurológica anoxioisquémica, ¿no? Hay otras áreas de investigación como son la anemia de células falciformes, ¿no? Y los cambios asociados durante estas crisis isquémicas que responden muy bien a la terapia con oxígeno hiperbárico. Por ejemplo, este es unos casos que presentaron los chinos de un hospital de Shanghái en la cual pacientes que tuvieron embolización por ácido hialurónico
Esta mujer no solo tuvo áreas de necrosis en las nasales, sino que además afectaron o embolizaron a la arteria central de la retina. Y fue tratada con oxígeno hiperbárico posterior a 10 sesiones sin necesidad de injertos. Vean la regeneración que hubo. Y aunque no se recuperó al 100% la visión, hubo una ligera mejoría. Pero a nivel tisular, la mejoría fue brutal. Esto es del grupo de Mayo Clinic, del doctor Gary Taubes, de la Mayo Clinic de Rochester. Presenta un grupo de pacientes que sufrieron mordedura de perro en la cara, que son tejidos que por lo general se infectan, que tienen difícil cicatrización. Entonces, estos pacientes recibieron debridación, afrontamiento quirúrgico y los meten en oxigenación hiperbárica en agudo, ¿no? Y vean el resultado, ¿no? Aquí tenemos otro paciente, ¿no? Con una lesión nasal importante, después de la reparación, el injerto y el resultado posterior a la oxigenación. Pacientes que están teniendo procedimientos embólicos hacia la próstata y que muchas veces estos embolismos, aunque son bastante seguros y dirigidos, pues en ocasiones pueden tener embolismos a zonas donde no queremos, ¿no? Entonces, una necrosis de pene, la cual fue manejada con terapia por oxígeno hiperbárico. El área de la medicina del deporte, pues ahí hay un revuelo muy interesante, ¿no? Los cubanos reportan que la mayoría de sus pacientes, no sus pacientes, de sus deportistas reciben terapia con oxígeno hiperbárico, de los olímpicos. Inclusive, en 2018 estuvimos en un congreso allá en Cuba donde ellos presentan un estudio de casos sin controles que hacen con la selección olímpica de pista y campo y los que eran el segundo equipo, que no iban a los olímpicos, pero es el segundo equipo que entrena con la selección olímpica. Y le dieron oxigenación hiperbárica al segundo equipo, no a los olímpicos. Y el 50% del segundo equipo superó al equipo olímpico en las pruebas definitorias. Entonces, son casos que ellos tienen muy cerrado y que no comparten o sea, que no publican, pero que han demostrado que hay cierta efectividad del oxígeno hiperbárico, sobre todo para la recuperación de la lesión, para prevenir el dolor asociado a la descarga muscular, para mejorar el funcionamiento y sobre todo también para la recuperación de la fatiga. El atleta, mientras más rápido se recupere, más pronto va a poder llegar Y bueno, por ejemplo, en estos estudios que es realizado en jugadores de fútbol soccer, reportado por Scott en 1993, ellos decían que tenían hasta un 47% de la recuperación en tiempo en los pacientes que fueron sometidos a este estudio. Y por ello es que actualmente equipos como el Veracruz, Tigres, Pachuca, América, tienen cámaras hiperbáricas en sus centros de entrenamiento. Y bueno, a nivel internacional, sabemos que atletas de élite como Djokovic tiene su centro hiperbárico personal para mejorar la recuperación, ¿no? ¿Y qué decir de Carlos Sainz, que en esta temporada sufrió de una apendicitis, fue operado de urgencia, posterior estuvo en tratamiento de cámara hiperbárica y a las 2 semanas ganó un gran premio en la Fórmula 1? El campeón de la Euro y actual capitán del Real Madrid, Carvajal, tiene sus cámaras hiperbáricas de recuperación en España. Y lo mismo pasa con Sergio Ramos, que inclusive lo tuvimos aquí en Cozumel, sufrió una enfermedad por descompresión vestíbulo-coclear. Bueno, y ya en el mundo de la farándula, ¿no? Algunas pacientitas
que han sufrido de lesiones asociadas a la medicina estética han logrado cierta recuperación con terapia de oxígeno hiperbárico. Y tal vez el caso más sonado fue el de Michael Jackson, que tenía su propia cámara para tratarse. Que bueno, no es lo más adecuado, ¿no? Que la persona tenga su cámara y se trate. Bueno, con esto concluimos. Yo creo que esto fue nada más una visita muy somera a lo que es la terapia con oxígeno hiperbárico y va a quedar un canal abierto para que sigamos comunicándonos y tratando algunos temas ya más específicos, ¿sí? Que sean de su interés. Entonces, quedo abierto a preguntas, lo que ustedes requieran. Muchas gracias por su atención. A continuación, el doctor va a conducir las preguntas y respuestas, el doctor Gerardo Martínez Magaña. Adelante, don Gerardo. Buenas, buenos días, doctora. Buenos días a toda la audiencia. Les recordamos que si tienen alguna duda o comentario en relación al tema, por favor hay que escribirlo en el chat de esta sesión. Asimismo, por favor, hay que registrarse a través de ese chat para que su nombre completo y su correo electrónico y con esto pues podamos hacerle llegar oportunamente su constancia de participación en este webinar. Muchas gracias. Buenos días, doctor. La doctora Emma Leiva pregunta, ¿qué nos puede comentar sobre la aplicación efectiva de padecimientos crónico-degenerativos a nivel cerebral? Ok. Bueno, como les decía, yo creo que de las áreas de aplicación que más se conocen son las secuelas de EBC. Hay algunos trabajos muy interesantes sobre demencia, sobre leucoairosis, que es un proceso degenerativo del sistema nervioso central, que hay un estudio del doctor Vila de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, que con 10 sesiones, un grupo control y un grupo con leucoairosis y trastornos del movimiento, problemas para vestirse en pacientes mayores de 70 años, tuvo una mejoría neurológica importante. O sea, la gente regresó a caminar bien, a poder vestirse, a poder comer. Sin embargo, todavía no se sabe qué ¿qué tanto dura el tratamiento con oxígeno hiperbárico? ¿Sí? Si esas lesiones van a regresar o si el tratamiento se tiene que repetir cada X tiempo. El doctor Vila recomendaba, por ejemplo, repetir 10 sesiones cada 6 meses y de esa manera mantener. Pero bueno, hasta ahorita nos quedan muchas líneas abiertas, muchas preguntas, muchas líneas de investigación. Dentro de lo que más se está tratando en algunos lugares como Israel es secuelas neurológicas por COVID, long COVID, con bastante buen resultado de lo que ellos han reportado en algunos congresos. Muchas gracias, doctor. De igual forma, el doctor Víctor García pregunta, ¿qué opina sobre el tratamiento con oxígeno hiperbárico en casos de infarto agudo al miocardio? Ok. Hay casos muy interesantes. Entonces, hay varias publicaciones. Hay una que fue la básica que se llama HotMe, así la pueden buscar en PubMed, por ejemplo, ¿no? Que es una casuística de infarto agudo trombolizado que recibió oxígeno hiperbárico contra un grupo control que no lo recibió y una mejoría importante en fracción de eyección, en función, en reducción medida por marcadores de medicina nuclear. Y luego hay otros estudios que se han hecho en pacientes que han recibido angioplastía primaria, ¿sí? Con una mejoría en la función cardíaca. Siempre asociado a estas terapéuticas, no sin ellas, ¿no? No es que la cámara hiperbárica vaya a revertir un infarto, sino que siempre tiene que estar asociado a esta terapéutica, ya sea la trombolítica o la angioplastía.
Gracias, doctor. Igual el doctor Cristian Román nos comenta, en caso de pacientes oncológicos con glioblastoma, se ha aplicado cámara hiperbárica para su recuperación. Sí, mire, hace algunos años había la falsa creencia de que el oxígeno hiperbárico podía incrementar, ¿sí?, el número de células tumorales, ¿sí? Porque así como producía angiogénesis, se ha demostrado que no. Glioblastoma, o sea, el oxígeno hiperbárico para el glioblastoma no es un tratamiento. Lo que me ayuda es entender que muchos de las lesiones cerebrales son hipóxicas. Entonces se les da tratamiento de oxígeno hiperbárico como un sensibilizador prerradiación. Ahí hay bastantes casos descritos, ¿sí? Y luego para el manejo de la secuela por radiación, ¿sí? Son dos situaciones completamente distintas. Muchas gracias, doctor. De igual forma, mi general Olga Juárez aquí tiene algunas dudas. Muchas gracias. Primeramente, felicitar al doctor Eduardo García Magaña por su extraordinaria ponencia. Nos da pie a que pues sigamos buscando más información y nos genera mayor interés el haberlo escuchado, doctor, en este campo de la medicina hiperbárica. Y sí, tengo también pues tengo una duda respecto a dos padecimientos que también se presentan con cierta frecuencia en nuestro ambiente. En este caso, yo estoy hablando por parte de nuestro ambiente militar. Me gustaría saber si tiene usted alguna experiencia, porque de acuerdo al antecedente, usted estuvo trabajando en la Armada. ¿Alguna experiencia con los pacientes con hipoacusia? ¿Cuál ha sido o cuáles fueron sus resultados? Y con los pacientes que tuvieron osteomielitis. No sé si tenga usted algunos datos que nos pudiera compartir. Sí, bueno, respecto a la osteomielitis, el oxígeno hiperbárico está comprobado y aceptado para el manejo del paciente con osteomielitis crónica que ha sido refractaria al tratamiento de curetaje y antibiótico. Para esos pacientes con oxígeno hiperbárico hay muy buena resolución. Sin embargo, son tratamientos largos. Estamos hablando de pacientes que requieren de 40 a 60 tratamientos, ¿sí? Y bueno, la resolución es bastante buena. Ahora, respecto a la sordera súbita, tanto como la oclusión de la arteria central de la retina, son dos de las patologías que tienen una reciente aprobación. Aunque los casos de sordera súbita, sobre todo neurosensitiva, han sido manejados desde finales de los 70, no fue hasta el 2012 que fueron aprobados a través de la Asociación de Medicina Hiperbárica de Estados Unidos. Y fue hasta el 2019 que la Asociación de Otorrinolaringología de Estados Unidos ya la mete como una aprobación completa, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante es determinar si es una sordera súbita aguda y que la estamos detectando entre las primeras 24 horas, o es una sordera que ha sido progresiva y que se detecta dentro de las primeras 2 semanas. Dentro de ese margen, la respuesta con oxígeno hiperbárico es muy buena. Muy buena. Estamos hablando de un 80-85% de resolución. Si pasa de las 2 semanas, en realidad ya las posibilidades bajan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se tratan estos pacientes? Por lo general son protocolos que van de las 2 a las 2.4 atmósferas, 90 minutos, y la terapéutica va de los 10 a los 14 días, ¿eh? Ahí es donde debemos ver una mejoría.
hacemos por lo general audiometrías pre, audiometrías trans y audiometrías post. Muchas gracias, doctor. Muy Para- gentil. Pero el doctor Cristian Román tenía una pregunta, doctor Cristian. Buenos días desde Colombia, doctor. Muy amable por la conferencia magistral. Interesante tema, sobre todo para los médicos acá en Colombia. Es muy interesante este tipo de ponencias. Doctor, en caso de pacientes oncológicos, bueno, que presenten algún tipo de glioblastoma, se ha aplicado este técnico de medicina hiperbárica, se han visto casos, en este caso de estos tipos de glioblastomas, pues ya que son pacientes con un cáncer muy avanzado, se ha visto de aplicación de esta medicina hiperbárica. Bueno, le decía, la oxigenación nos sirve en la fase prerradiación para sensibilizar el tejido, ¿no? A mejor cantidad de oxígeno tenga el tejido que vaya a ser radiado, mejor responde al efecto de la radiación. Ese es uno, ¿no? Y luego, pacientes que he tenido con distintos tipos de tumores cerebrales que tienen secuelas por radiación, ¿sí? Entonces ahí también usamos oxígeno hiperbárico. Como tal, para el tratamiento del glioblastoma, que yo sepa, no hay una aplicación indicada. David Villaseñor, levantó la mano, por favor, David. Tu micrófono está bloqueado. Gracias. Doctor Eduardo García, muy interesante su plática. Yo estoy manejando buzos. Una pregunta así fácil. ¿Usted nada más maneja las atmósferas desde su cámara hiperbárica, ¿sí? Y su normalidad que está manejando es 1.5 atmósferas absolutas? Eso es lo que maneja su máquina. Porque en el buceo es diferente, porque nosotros cuando estamos buceando a 10 metros, tenemos 2 atmósferas de presión, porque cada 10 metros es una atmósfera de presión, pero la de la superficie la tenemos que sumar en el buceo y en la práctica. Pero en su cámara, yo creo que nada más maneja sus presiones, o sea, tiene que bajarlo a 15 metros para que sea 1.5 atmósferas. Y otra pregunta, y bueno, más bien algo que quería, a ver si más adelante podemos relacionar todo lo que nos explicó de cámaras hiperbáricas con los aspectos aeronáuticos, porque usted ya mencionó varias hipoxias: hipoxia anémica por el CO2, hipoxia histotóxica por el cianuro, hipoxia estática por el éstasis de la sangre, ¿sí? Nosotros manejamos la hipoxia hipóxica ya por los cambios de temperatura, ya empezamos la ley de Boyle, pero del mar para arriba. Y son temas muy importantes que en la medicina aeroespacial tenemos que comprender. Me pareció muy interesante esta plática. Le digo, yo manejo buzos y siempre les digo a mis buzos, yo soy médico, no Dios, porque si tú no respetas las 3 reglas de buceo, ¿sí? Te va a pasar un disbarismo, Ah, o un barotrauma, o una enfermedad de descompresión. Si retiene la respiración, una de las principales reglas, no retener la respiración en el buceo, y menos en el ascenso. Respetar el plan de buceo y nunca bucear solo. Si sales muy rápido, una enfermedad de descompresión. Si retiene la respiración en el ascenso, un barotrauma, ¿sí? Y eso ya en las enfermedades bueno, en los problemas de despresurización de cabina, es muy importante para nosotros porque esos dos disbarismos más la hipoxia es lo que se nos va a presentar en una despresurización de una aeronave. ok. Gracias. Sí, doctor. Sí, me gustaría aclarar conceptos que posiblemente no logré explicar a profundidad. Em, la cámara hiperbárica, por lo general, tiene manómetros de presión, ¿sí? Y los manómetros
dependiendo de la cámara, hay unos que están expresados en atmósferas, otros que están expresados en pies, algunos en metros, o tienen de los dos o de los tres. Cuando tenemos un paciente descompresionado, ¿sí? Nos vamos a utilizar tratamientos estándares, ¿no? Con este caso, la tabla 6. La tabla 6 me dice que yo tengo que bajar al buzo a 60 pies. 60 pies son 18 metros. 18 metros son 2.8 atmósferas de presión. Es decir, 1.8 que me da la cámara más 1 que es la presión ambiental. ¿Sí? Entonces, yo bajo a 60 pies. Le doy 20 minutos de oxígeno al buzo. Debo de ver una respuesta. Si en 20 minutos el buzo está inconsciente, está chocado, está en muy malas condiciones, Lo y yo bajamos. tengo el personal y el equipo adecuado, me puedo ir a una tabla más profunda. Me puedo ir en una COMEX a 30 metros o me puedo ir en una 6A a 165 pies, que son 50 metros, dependiendo de mi capacidad, ¿no? Yo tengo aquí en Cozumel 3 cámaras, ¿sí? En una barosala, ¿sí? Entonces sí me puedo ir más profundo. En la COMEX, por ejemplo, uso Heliox. Tengo Heliox 50-50, ¿sí? Y eso me ayuda en casos de mayor profundidad, ¿ok? Pero si en esos 20 minutos el buzo mejoró la conciencia, despierta, está alerta, obedece algunos comandos, bueno, le voy a repetir ese mismo tratamiento, o sea, 25, 25, 3 veces. Termino esas 3 periodos de 25, lo vuelvo a evaluar. Está despierto, obedece, pero no puede mover una de las piernas o no puede mover las 2 piernas. Entonces yo puedo decidir extender el tratamiento, tabla 6. O sea, hay ya tablones específicos. Extiendo 2 periodos a 60 pies. Y si ya hubo la mejoría que yo espero, puedo ascender, ¿sí? De 60 a 30 pies, como lo marca la tabla, a 1 pie por minuto. Llego a 30 pies, le doy descanso, evalúo de nuevo. A 30 pies la tabla marca periodos de 15 minutos de descanso con aire por 1 hora de respirada de oxígeno. Entonces, puedo dar los 3 periodos que marcan ahí, que son 3 horas, o sea, hora con 15, hora con 15, hora con 15. Y si todavía neurológicamente no ha mejorado el paciente, todavía puedo extender el tratamiento 2 horas más con sus periodos de 15 de aire, ¿no? Generalmente así manejamos al paciente. El paciente sale del primer tratamiento, lo metemos en un cuarto de hospitalización, lo observamos y al día siguiente hacemos nuevo examen neurológico y si todavía no alcanza lo que queremos, lo volvemos a meter a tratamiento hasta que lo recuperemos, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Para servirle. No digo Gerardo. Bueno, tomo la palabra. Hay una pregunta de la doctora Emma Leiva que dice si existe algún protocolo por lesión macular bilateral, lesión macular ocular bilateral. Mire, no existe, no que yo sepa, ¿sí? Pero bueno, se piensa que ese tipo de lesiones es edema que ocurre en esas zonas y que pueda responder a oxígeno hiperbárico, pero que yo conozca, no hay protocolos para ello en este momento. Gracias. Pues si no hay ninguna otra pregunta, mi querido doctor Eduardo García, para mí ha sido un honor escucharte. Yo personalmente te felicito por la excelente conferencia que nos acabas de dar. No cabe duda que cada día se aprende algo y de este tema que es, digamos, muy particular también, pues hoy me llevo unos conocimientos que no tenía en mente y agradezco mucho y a nombre de todos el que nos hayas participado con esto. Y habrá más ocasiones en que te invitemos
y a ver si luego hacemos una sesión conjunta con la Asociación de Medicina Hiperbárica que tú estás ahí. Y bueno, es un honor para nosotros haber contado con tu presencia, de darnos tus conocimientos altruistamente y pues eso nos llena a nosotros uno de los objetivos que mencionamos, que es desarrollar el campo de la medicina hiperbárica, que así lo establecen nuestros estatutos. Por lo pronto, si no hay otra pregunta, comentario, le paso la palabra al doctor Vicente Lozado, maestro Vicente Lozada Valderrama, para que nos haga algunos comentarios sobre lo que tenemos hacia adelante. Gracias, Eduardo. Es un Bien, placer haber tenido con nosotros tu presencia. muy amable, les agradezco por el tiempo, les agradezco por la apertura y el espacio, y para mí fue un verdadero placer estar con ustedes y haber aportado algo. Muchas gracias y muy amables. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Bien, pues buenos días, ya casi tardes. Igual me uno a las felicitaciones para el doctor Eduardo, que nos ha dado una excelente charla, excelente actualización. Creo que es muy importante este tema y sobre todo pues mantenernos actualizados de los nuevos protocolos, los nuevos artículos, los nuevos estudios. Bien, para finalizar vamos a dar algunos avisos. Primeramente, el próximo webinar está programado para el 24 de agosto, igual sábado. Esta ponencia va a estar a cargo de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, que depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México. Ellos nos van a hablar en términos generales sobre la medicina del transporte. Hemos pedido que nos den avances sobre la valoración médica. Sin embargo, está por confirmarse. Entonces, les daremos a todos la información en su momento. Y también hay una posibilidad de que pueda ser presencial, pero eso lo vamos a hacer en su momento, si no por lo menos para septiembre. Entonces, para que estén al tanto de el próximo webinar. Y también hacer algunos informes sobre los nuevos socios. Recientemente, el doctor David Villaseñor Millán se agregó como nuevo socio a Somavad, y eso pues es un gran punto, es un gran acierto que haya más agremiados y que poco a poco. También ya se les compartió el formulario para que ustedes puedan, aquellos que todavía no son miembros, pues agremiarse. La verdad es que es el momento, ya que próximamente habrá algunos cambios con respecto a los webinars sobre el acceso. Entonces, sí es muy importante que se mantengan, pues, aquellos que no se han agremiado, que ya busquen la manera de poderse agremiar. Es una invitación. Y bueno,